Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta mesa sobre experiencias profesionales, en la que van a intervenir 5 ponentes. El primero de ellos, José Luis Bermejo, va a presentarnos 2 trabajos y, si les parece bien, lo que vamos a hacer es que, en vez de que sean correlativos, intercalarlos con los demás. Él hará la primera y la última presentación. ¿De acuerdo? Serán intervenciones en las que vamos a tener que necesariamente controlar estrictamente el tiempo, de 10 minutos. Y también, si les parece bien, lo que haremos será dejar el turno de preguntas para el final, de tal manera que, sea a uno u a otro de los ponentes les puedan ustedes trasladar sus dudas, sus temas de interés. ¿Les parece bien? Va a empezar entonces, como digo, José Luis Bermejo, con una comunicación sobre los efectos de la adaptación a entornos nuevos en la ansiedad y el estrés. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer tanto al Comité Científico como al organizador la oportunidad que nos da a mi grupo de investigación de exponer aquí los resultados que estamos obteniendo en las diferentes investigaciones que estamos realizando. Nuestro grupo de investigación es de la Universidad Católica de Valencia y el estudio que vamos a presentar lleva por título Efecto de la adaptación a entornos nuevos en la ansiedad y el estrés. Todos sabemos que hay ciertos cuerpos, como son los cuerpos militares, que están expuestos a una cantidad de factores exógenos que pueden afectarle tanto en su comportamiento como a la hora de efectuar cualquier tarea. Diferentes tipos pueden ser de amenaza tanto física como mental, temperaturas extremas, déficit de oxígeno. Sabemos que hay un efecto de adaptación, está la fase del síndrome general de adaptación, como todos conocemos. Hay diferentes etapas y una de ellas es la de activación del sistema hipotálamo hipofisario, ¿vale?, que lleva la segregación de glucocorticoides, en este caso el cortisol a nivel hormonal de los humanos. Nuestro objetivo fue analizar la reactividad y adaptación del cortisol ante entornos desconocidos. Nuestra hipótesis de partida fue si iba a provocar un entorno desconocido, en este caso el laboratorio, suficiente estrés y ansiedad para inducir cambios en la secreción hormonal, y en un personal, como era el militar, que está compuesto por 20 militares, como vemos, con una particularidad que tenía una experiencia en misiones internacionales de 10 meses y medio. El diseño fue en 2 sesiones que estaban separadas en 48 horas. El primero era el conocimiento del entorno y el segundo, ver la adaptación. Se tomaban muestras de cortisol a nivel salival y se realizaba el test de ansiedad del STAI. Los resultados que obtuvimos fueron significativos tanto a nivel de ansiedad como el de estrés. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que hay diferencias significativas entre ambos días, hay una adaptación de los sujetos al entorno, siendo mayores los niveles tanto de ansiedad como de cortisol en el día 1 versus el día 2. Las conclusiones que extraemos es que se observa un cambio significativo entre ambos días de evaluación, tanto los niveles de cortisol como los niveles de ansiedad por el STAI. También se observó un efecto positivo de adaptación de este personal tras las 48 horas sobre el entorno nuevo desconocido, y además que los protocolos de evaluación estrés-ansiedad han de tener muy en cuenta que la familiarización en el entorno de experimentación antes de llevar a cabo cualquier tipo de investigación que queramos realizar. Esto fue una investigación que hicimos a nivel preliminar porque íbamos a empezar a trabajar con estos sujetos, entonces necesitábamos saber qué iba a pasar con estos sujetos una vez llegaran al laboratorio. Después de estas 48 horas íbamos a empezar a trabajar con ellos para diferentes test que les íbamos a pasar, que ahora después veréis en la siguiente investigación. Y hasta aquí los resultados de la investigación.
Si queréis ver aquí, por si alguno quiere ver los datos que obtuvimos, ¿vale? Y esto son nuestros. Pues muchas gracias, José Luis, por esa optimización del tiempo. Lo que hacemos... Sí. Lo que hacemos, como habíamos dicho, si les parece, es reservar el turno de preguntas para el final. Y ahora lo que tenemos es la oportunidad de ver un trabajo sobre entrenamiento mental en ajedrez que nos va a presentar Carlos Martínez Piqueras. Muy bien, tiempo récord, perfecto. Son así cortitas, tampoco hay que hacer. Muy bien. No sé si se me escucha. ¿Me tengo que poner aquí? Vale. Bueno, buenas tardes y gracias a la organización por permitirme exponer. ¿Qué? ¿Así se me escucha o se me escucha muy mal? No, si es que yo me muevo mucho por eso. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, antes de empezar sí que me gustaría hacer una pregunta, que sería que cuántos de aquí, ya la hice el otro día, pero que cuántos de aquí sabéis jugar o habéis jugado alguna partida al ajedrez. ¿Podéis levantar así la manita? Hay mucha... vamos, estáis aquí todos, ¿eh? Y la segunda pregunta que voy a hacer es, ¿cuántos de aquí habéis competido alguna vez al ajedrez? Hay gente aquí. Perfecto. Bueno, yo el trabajo que voy a presentar es un trabajo muy práctico. Está basado en la experiencia de, cerca de 3 años y poquito que llevo en la Federación Valenciana de Ajedrez, en la española también, haciendo algunos trabajos. Y, bueno, simplemente lo que quería mostraros era un poquito cómo la psicología se puede aplicar en ajedrez para jugadores, hay de todo, amateurs, profesionales, etcétera, ¿de acuerdo? Lo primero, quería haber puesto un vídeo, no he podido, entonces simplemente para los que no sabéis más o menos cómo son las competiciones de ajedrez, pues esto es el reciente campeonato del mundo, voy a tratar de ir muy rápido, pero para que veáis cómo es la sala, allí se ponen los jugadores, la cámara de vídeo, ¿vale? Es un entorno ciertamente un tanto tenso, ¿vale? No se puede hablar durante cerca de 5, 6, 7 horas, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un jugador armenio bastante bueno, otro jugador. Es muy importante todo el contacto visual, ¿vale?, entre los jugadores, todo lo que está sucediendo ahí entre ellos. Tenéis el tema del reloj, que también está muy regulado, las piezas, ¿de acuerdo? Y la imagen que más importante es esta, ¿vale? Siempre el jugador de ajedrez solo, entre comillas, frente al tablero en su toma de decisiones. Cuando vamos a trabajar con jugadores de ajedrez, lo primero que yo me preguntaba cuando me dijeron esto era, ¿y de dónde saco la información, ¿no? ¿De dónde recurro para ver qué le sucede al jugador? Entonces, lo primordial es la observación. Lo segundo, el análisis de las partidas, que son del jugador. Esto era importante porque los jugadores de ajedrez lo que se tiende a hacer es a analizar por qué han hecho una jugada y no otra. Pero, claro, cuando tú les preguntas a ellos, te responden con jugadas. Pues no, yo hice caballo aquí, el alfil allí, etcétera. Y entonces yo les preguntaba que me analizaran las partidas, pero que se fueran a la parte emocional, que qué les había sucedido cuando iban a tomar la decisión de elegir una jugada u otra. Entonces, esto sería el análisis de partidas. Ellos me hacen análisis donde de alguna forma me narran la partida. No me cuentan si han decidido esta jugada o la otra en cuanto a jugadas, sino qué le ha sucedido dentro. Luego, también entrevistas, evidentemente, con ellos, y la última parte, que son cuestionarios. Los cuestionarios los he creado a base de pues la experiencia que yo tenía, también porque soy jugador desde hace mucho tiempo, y entonces es una especie de criba, ¿vale? No es un cuestionario contrastado ni mucho menos, pero a mí me sirve también para ir extrayendo información de los jugadores. Esto es muy personal. Yo he dividido... Hay 3 fases en el ajedrez, en la propia partida, que es apertura, medio juego y final. Yo he tratado de hacer una similitud con esto, pero desde el punto de vista psicológico. Entonces, lo primero que trato es la fase de apertura, que sería, como os pone ahí, el tiempo transcurrido desde que el ajedrecista conoce al rival hasta que realiza las primeras jugadas. Sería el planteamiento inicial. Es decir, una partida de ajedrez no empieza cuando yo hago la primera jugada, sino que empieza mucho antes. Empieza cuando yo sé contra quién voy a jugar. Hoy en día es muy común tener cualquier ordenador, como esto, como cualquier otro. Entonces yo me entero de que voy a jugar contra cualquiera de los que están aquí en la mesa y le busco en una base de datos de partidas de ajedrez y ya sé, antes de enfrentarme a él, qué jugadas más o menos me puede hacer.
dependiendo de lo que yo juegue, cómo él me va a responder. Entonces, realmente la partida empieza mucho antes y más o menos las fases serían estas, ¿de acuerdo? Estaría el estudio del rival, es decir, qué juega o cómo juega, dónde se siente cómodo o incómodo. El estudio personal, que aquí lo que trato de poner de relieve es cómo el jugador, o sea, si el estilo del jugador es interesante emplearlo contra el otro o por el contrario, a lo mejor hay que emplear otro estilo, ¿vale? A partir de esa información elegiríamos la variante y, por último, la cosa que trabajamos psicológicamente sería el tema de la sorpresa y la incertidumbre, porque, claro, lo que va a hacer el otro jugador es precisamente lo que yo estoy haciendo. Yo me voy a preparar, te voy a estudiar las partidas, etcétera, pero es que el otro también. Entonces, suele ocurrir muchas veces que cuando llego a la partida, yo hago la primera jugada y el otro me responde, la primera, la sexta, la séptima, me da igual, el otro me responde una jugada que ya no estaba, o que yo no había valorado, no había evaluado o no había tenido en cuenta. Y entonces ahí, ante esa sorpresa y la incertidumbre, en muchas ocasiones el jugador de ajedrez pues, le pasa alguna de estos procesos que pongo aquí. O bien le entra la inseguridad, la desconfianza, se siente presionado principalmente para refutar la jugada que le acaba de jugar el otro jugador, porque en teoría no debería de ser buena, porque yo no la he visto antes, o incluso la tensión, aumenta la tensión. Entonces, para paliar este tipo de procesos, lo que empleo con los jugadores principalmente son visualizaciones. Son visualizaciones muy concretas, donde yo les pongo esto, pues literalmente estamos en una partida, le voy a ayudar a imaginar esto, donde estamos en una partida y te van a hacer una jugada que no te esperabas, sorpresiva, etcétera, y le pongo una situación donde le va a generar esta tensión. Por ejemplo, tensión, inseguridad, desconfianza, depende, ¿no? El jugador cómo responde ante estos retos. Y entonces ahí vamos a emplear una técnica que hemos trabajado previamente. Esto sería el punto de cómo empleamos, por ejemplo, las visualizaciones en esta fase de la partida. Ya os digo también que las técnicas al final se van mezclando, porque aquí se pueden utilizar otro tipo de técnicas y estas las podemos utilizar también más hacia adelante, pero bueno, para hacerlo un poquito así organizado. Luego vendría la fase estratégica táctica, que tendría que ver con, ¿vale? La partida propiamente es cuando ya ha salido de la apertura y esto tiene que ver hasta el final, hasta el resultado final. Gano, pierdo, hago tablas, que sería el empate. Aquí en la partida influyen mucho los factores internos y los factores externos. Esto no me voy a extender mucho, me parece muy interesante, pero no me voy a extender mucho. No sé cómo vamos de tiempo. Perfecto. Pues, ¿cuánto? Perfecto. Pues, bueno, los factores internos tienen que ver, sobre todo, con el tablero, cómo están las piezas, la estructura de peones, la seguridad del rey, son todo conceptos muy técnicos del juego. Los factores externos, por otra parte, tienen que ver con todo lo ajeno, en principio ajeno al tablero, que tendría que ver con la posición en el torneo, si me estoy jugando algún premio, etcétera, ¿vale? Estos factores internos y externos constantemente a la hora de tomar las decisiones influyen en el tablero, queramos o no queramos. La idea, o lo que yo intento muchas veces con los jugadores, es que esto de alguna forma lo podamos medir o tener en cuenta antes, ¿vale? Antes de enfrentar esa partida. Sobre todo los factores externos, cómo pueden influir en la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Lo ideal sería, claro, evidentemente, que yo atendiera exclusivamente al tablero, pero esto es una competición, estoy jugando contra otro y, por tanto, hay que tener en cuenta estos factores externos, estos factores del otro, ¿de acuerdo? Como, no sé, si yo le siento que está nervioso, a lo mejor la partida terminaría en empate, pero igual me interesa seguir porque le veo que está nervioso, está tenso, no se encuentra cómodo en esa posición, etcétera. Estos dos factores, esta partida, lo que genera en el jugador, resumiéndolo mucho, es o una sensación de comodidad o de incomodidad. Si está cómodo en el tablero, en principio, pues simplemente va a seguir jugando, va a tomar las decisiones y ahí no veo yo ningún problema. Podríamos trabajar, ¿vale? Sobre todo el que no se confiara, etcétera, ¿vale? Porque también esto es bastante común en el ajedrez, pero no voy a entrar en ello. Si por otra parte se siente incómodo, esto muchas veces se traduce o bien en diálogos negativos, cálculo confuso, evaluación superficial, es decir, aquí veo una o dos jugadas y digo, bueno, y ya creo que estoy bien, aquí no creo que el otro no me puede hacer nada. Eso es totalmente superficial, ¿de acuerdo? O sensaciones corporales incómodas, me empiezo a poner tenso, me empiezo a hacer gestos. En el vídeo que os ponía precisamente se ve muy claro porque los jugadores constantemente están haciendo o gestos de estos o se meten el dedo donde sea, ¿vale? No voy a... y esto lo trabajamos, por una parte, o con la relajación, la respiración, incluso la detención del pensamiento, dependiendo de cómo sea. Una de las técnicas que yo más empleo, o bueno, varias técnicas, pero sería la de la respiración. Los jugadores al final están constantemente sentados en una mesa y ahí tienen que hacerlo todo, digamos, ¿vale? Se pueden levantar, evidentemente, a beber agua, al servicio y a lo que necesiten, pero no pueden hablar, no pueden correr, aunque hay jugadores que lo hacen, etcétera. Entonces,
Y muchas veces hay un tiempo que es cuando el jugador está pensando el otro, ¿qué hago yo con ese tiempo? Donde el otro piensa. Entonces, ahí muchas veces les recomiendo que utilicen diferentes técnicas de respiración. Esto, sobre todo, está entrenado con el jugador. Cada jugador le va bien una cosa. Y después, una de las últimas cosas que estábamos empleando y que hay jugadores que emplean con más o menos gusto, es el tema de la meditación o el mindfulness, ¿de acuerdo? Esto es un tanto novedoso, también está muy relacionado con el tema de la respiración, entonces, bueno, aquí estamos, hay muchos jugadores del ajedrez que esto no lo ven muy claro, sobre todo porque una de las partes que trabajo con ellos es el tema de aceptar la situación, ¿vale? No intentar pelear con lo que ha pasado. Es muy común que yo hago una jugada que resulta ser mala, me doy cuenta 2 o 3 jugadas después, y en lugar de estar presente en la partida y, bueno, pues la situación es la que tengo y a ver qué puedo hacer con esto, vuelvo otra vez y me echo la bronca, me cabreo, me enfado con lo que podía haber hecho hace 3 jugadas. Entonces, me parece esencial que se acepte lo que hay, se viva el presente y a partir de ahí se intente actuar, ¿de acuerdo? Y, por último, ya casi acabando, la fase de consumación, que como pongo ahí, tendría que ver con el tiempo que pasa desde que la partida ha terminado, se da el resultado, hasta que puedo empezar a preparar la siguiente partida contra otro jugador. Es decir, hasta que me entero, bueno, pues juego contra el jugador B y ya está, la otra partida ya ha pasado. Lo que sucede muchas veces es que los jugadores de ajedrez, algunos, se quedan estancados aquí, ¿vale? No hacen el paso, sobre todo cuando pongo restar en el ajedrez, aunque pierdas, no restas, ¿de acuerdo? Pero muchas veces lo que pasa es que una partida influye en las posteriores. Entonces, pierdes una partida, es un 0, dejas de sumar, pero vuelves a perder la siguiente, se entra en una especie de círculo. Entonces, por eso pongo esto de restar. Esto lo trabajamos pues, principalmente con entrenamiento atribucional, reestructuración cognitiva, muy importante, y hay veces que he intentado, y hay jugadores que me han respondido bastante bien con esto, el feedback que me han dado es bastante positivo y les ha servido, con escritura terapéutica. Al final, el juego del ajedrez muchas veces es eso, muy racional, no hay ningún tipo de atención a los estados emocionales. Acaba la partida, yo me he hecho la bronca porque voy al ordenador y digo, vaya, aquí tenía esta jugada, tenía la otra y no las he visto. Pero no se hace nada a nivel emocional. Entonces, el tema de la escritura terapéutica iba en ese terreno, precisamente de trabajar toda la parte emocional. Sobre todo para poder exteriorizar lo que le está sucediendo, ¿de acuerdo? Y así poder pasar a otro punto. Este es Garry Kasparov, que es campeón del mundo, y, pues bueno, una de sus frases famosas, en un libro que se llama Cómo la vida imita al ajedrez, dijo eso. Hay pocos terrenos donde la psicología tenga un papel tan devastador como en el ajedrez. Es muy importante, a medida, me imagino que como en el resto de deportes, evidentemente, y a medida que se va subiendo el nivel, todavía más, ¿de acuerdo? Aquí lo dice nada menos que Garry Kasparov, entonces igual hay que hacerle caso. Sí que es cierto que hasta hace poco hay trabajos, y hay trabajos muy interesantes, pero casi todos los libros que hay sobre psicología y ajedrez simplemente están basados en cómo el ajedrez puede ayudar a potenciar los aspectos cognitivos, etcétera, del jugador o del practicante. Pero nada había escrito, muy poquito, sí que hay artículos evidentemente científicos sobre este tema, pero había muy poco escrito sobre cómo podemos, los psicólogos, ayudar a jugadores, a competidores de ajedrez. Y entonces, bueno, pues este trabajo, esta pequeña aportación, por mi parte, como digo, no es nada científico, simplemente está basado en experiencias de unos años y, bueno, muchas gracias por su atención, espero que sea interesante. Digo que muchísimas gracias, Carlos. Ahora, Cristina de Maya nos va a presentar su experiencia profesional sobre claves para crear una red de clientes de alto rendimiento. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la organización por aceptar la comunicación, la cual versa sobre claves para crear una red de clientes de alto rendimiento. ¿Quiénes somos? Somos Saber Competir. Está dirigida por José Carrascosa y como colaboradoras estamos Paula Muñoz, mi compañera, y yo, Cristina de Maya, aquí en Valencia. Además de contar con colaboradores por el resto de España, como son Tenerife, Madrid o San Sebastián. Es verdad que si nos ponemos a ver la trayectoria de Saber Competir, empieza en 1991, donde José Carrascosa coge su primer deportista, en este caso una chica, a la cual prepara
para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Después de esto, crea Saber Competir. Es verdad que es un trayecto largo donde hay obstáculos, donde él tiene más dificultades de las que tenemos hoy en día, pero gracias a estos pioneros es verdad que podemos, bueno, tenemos la puerta un poquito más abierta. Nosotros trabajamos con diferentes deportistas, bueno, con deportistas, con escuelas, con clubs, a nivel individual y colectivo. Para explicar un poco el tema de las claves, es verdad que hemos intentado hacer una clasificación por aspectos, ¿vale? Donde creemos que un aspecto importante es, para el perfil del cliente, el aspecto psicológico. Tenemos demandas de clientes con déficit de competencias emocionales, que como ayer en su mesa José Carrascosa explicó muy bien, la competencia emocional se diferencia de la habilidad emocional, en que una habilidad emocional, por ejemplo, podría ser dentro del campo del futbolista, pues explicar, o sea, gestionar el estrés, y la competencia va un poquito más allá, extrapolando a contextos, en este caso en el deporte. Porque así podría salir el futbolista, por ejemplo, podría salir relajado a nivel muscular y con una activación alta de la emoción. Además, por otra parte, tenemos gente que nos viene, pues, que quiere mejorar psicológicamente, tiene inquietud por aprender, y esto es lo que trabajamos un poco, además del descuido de la marca personal. Tenemos clientes que es verdad que creen o quieren dar una imagen de lo que es su marca personal y a veces se confunden, entonces nos piden este tipo de ayudas. Por otra parte, estaría el aspecto sociofamiliar. Aquí gestionamos sobre todo dos tipos, bueno, el cliente te pide dos demandas, las elevadas expectativas por parte de la familia y luego el escaso conocimiento a la hora de apoyar. Entonces nos piden muchas veces el cómo pueden manejar esas situaciones o resolver esos problemas del entorno. En el desarrollo evolutivo, el aspecto más de educación, nos encontramos con mucho talento deportivo, con gente que tiene hipotecas en el desarrollo personal. Aquí, ¿qué quiero decir? Que hay gente que sacrifica toda la parte de ocio, toda la parte de hobbies, familia, amigos, por ir simplemente al deporte, ¿vale? Deja todo lo de alrededor. Y luego nos encontramos también con este pensamiento equívoco que creen que rendimiento es igual a sufrimiento. Y los que nos dedicamos a esto de la psicología del deporte sabemos que un rendimiento óptico se consigue con el disfrute y no con el sufrimiento. Y por último, en los aspectos deportivos. Aquí estaríamos trabajando con el cliente todo el tema del clima o cultura del club, con el rol del entrenador que tiene ante los jugadores, con cómo te comunicas tú con el resto de compañeros, con directiva, etc. Y luego gestionar, muy importante, pues los medios de comunicación o las redes sociales. Esto es verdad que estas características nosotros las hemos diferenciado un poco, pero no quiere decir que el cliente esté encasillado en uno de estos aspectos, sino que tenga características un poquito de cada. Para hablar de la fidelización y el seguimiento del cliente, es importante saber, bueno, comprender y entender las demandas del cliente. Con esto quiero decir que cuando a veces nos viene un cliente, tiene unas características parecidas a otro que a lo mejor ya hemos tenido y queremos trabajar de la misma manera. Pues esto es lo que tenemos que intentar evitar. Tenemos que hacer algo individual y para cada persona diferente. Ayer, por ejemplo, hizo un ejemplo muy bueno el profesor Buceta cuando nos habló del levantamiento de kilos y de pesos, y él habló de levantar 100 kilos. Es verdad que si a todos nuestros clientes los ponemos a levantar 100 kilos y el primer peso que le damos es de 80, no vamos a conseguir que trabajen y lleguen a los objetivos. Los objetivos en este caso siempre son consensuados entre nosotros y el cliente, y creemos mucho en el tipo de comunicación. Siempre tiene que haber una comunicación asertiva, donde haya empatía, una cercanía, una buena actitud, el clima tiene que ser positivo, claridad, versatilidad a la hora de explicarnos o de comunicarnos con los clientes, las herramientas, bueno, siempre tenemos que intentar dar todo lo que podamos y lo más claro posible. Y en cuanto a los valores, los que nos dedicamos también a la psicología sabemos que la confidencialidad es algo que tenemos que llevar, pero además de eso creemos en la discreción y importante en la ausencia de protagonismo. Es muy importante en estos clientes porque se sienten mucho más seguros cuando tienen esa ausencia de protagonismo. Os pongo una anécdota, que es que, por ejemplo, nosotros en Saber Competir hay fines de semana que tenemos partidos de fútbol, por ejemplo, donde hay 7, 8 clientes nuestros jugando entre sí. Entonces, imaginaos que hay 4 en cada equipo, ni los del mismo equipo saben que estamos trabajando con ellos, ni los del equipo de enfrente. Entonces, esto es verdad que da seguridad al cliente. En la parte de crear marca,
hablo siempre como una reflexión nuestra de todo del bagaje que tiene saber competir. Nosotros, lo que es la satisfacción del cliente es el 70% de los clientes que nos vienen. Esto, en otras palabras, es el boca a boca. O sea, el boca a boca trae muchos más clientes que otra de las cosas. Creemos que el 20% es de trabajo de divulgación, ya sea publicación, blogs, etc. El 7% de redes sociales, que esto lo enlazamos mucho con la ausencia de protagonismo de la que he hablado antes. Cuando nosotros, por ejemplo, no asociamos seguidores a clientes, entonces muchas veces por eso es verdad que no nos vienen tantos clientes por ahí. Y luego el 3% de marketing y publicidad. Como conclusiones, la demanda es creciente en los últimos años en psicología del deporte. Como bien he dicho, la trayectoria que han hecho pioneros como el profesor Buceta, José Carrascosa y otros muchos nos han abierto puertas a los que hoy por hoy nos dedicamos a esto. Cada vez hay más deportistas y entrenadores que buscan el apoyo de la psicología del deporte como inquietud personal. Esto es importante porque ya no solo los clubes o directamente directores deportivos te imponen al psicólogo, sino muchas veces vienen ya ellos de manera personal. Creemos mucho en el futuro, que es muy esperanzador para la psicología del deporte y, sobre todo, con ilusión. O sea, creemos mucho en la ilusión y la pasión que ponemos a las cosas. Y, por último, que la clave está en la eficacia y eficiencia profesional. El mercado selecciona e identifica a los mejores. Es porque la competencia no es mala, simplemente que la competencia es buena y que todos tenemos cabida en este mundo. Y nada, yo os dejo los correos y muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, también regulando muy bien el tiempo. Y ahora nos va a presentar su trabajo María Martínez García, que es sobre evaluación y el diario de entrenamiento como estrategia en la toma de decisiones. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la organización, aunque ya está agradecida, gracias a vosotros también por estar aquí y a la mesa, que está siendo un placer compartir. Y, bueno, un poco deciros que lo que vengo a presentar en realidad es una pura intervención en psicología del deporte, junto con mis compañeros, con Obdulia, que está por aquí, y Pablo del Río. Estamos en el CAR de Madrid y lo que venimos a presentar un poco, el objetivo de la presentación, es dar a conocer una herramienta que utilizamos allí con los deportistas de alto nivel de forma habitual, que es la autoevaluación y el diario de entrenamiento, y cómo nos sirve para el desarrollo del estado ideal de ejecución a través de la toma de conciencia del deportista, ¿no? Y bueno, también para dar un ejemplo práctico, ya que es una intervención directa, pues cómo se usó uno de los diarios para trabajar con el equipo nacional de taekwondo en una concentración internacional y los resultados que obtuvimos. Un poco el esquema que vamos a seguir va a ser los colores que vemos abajo, ¿no?, de toma de conciencia, ver un poco qué es, el estado ideal de ejecución, cómo lo entendemos, cómo lo trabajamos, la propia herramienta, la propia autoevaluación y diario de entrenamiento, y las conclusiones que al final son un poco el feedback propio que obtiene el deportista y el externo, que es el que podemos obtener nosotros como psicólogos o el propio entrenador, ¿no? Comenzamos entonces con la toma de conciencia. Entiendo que es un concepto conocido por todos o casi todos, entonces, bueno, rápidamente simplemente es ese primer paso o esa estrategia que nos sirve como dice ahí, de primer paso, perdón la redundancia, para mantener el control sobre cualquier ejecución, ¿no? Al final, el autoconocimiento del propio organismo, de cómo funciona el cuerpo, es el paso previo para cualquier ejecución, ¿no? Y también como instrumento esencial para perfeccionar las destrezas necesarias, como dice Lorenzo, ¿no? Al final, cuando uno conoce cuáles son sus puntos fuertes y puede aprovecharlos, conoce sus debilidades y cuáles son las estrategias que puede utilizar, y cómo poner todo eso en orden a la hora de actuar, de hacer una actuación deportiva, pues es la clave del deporte, ¿no? De alguna manera, a mayor nivel de conciencia, mayor control de la actuación del deportista. Bueno, dentro de la toma de conciencia, los elementos que nos interesarían serían estos, ¿no? Por parte del deportista, todos los pensamientos, emociones, sensaciones, conductas que están vinculados a esos estados ideales de rendimiento, ¿no?, que él detecta,
a nivel de temporalidad, digamos, antes, durante y después, tanto del entrenamiento como en situación de competición, ¿no? Sobre el estado ideal de ejecución, que bueno, lo definimos un poco como la condición óptima mental y física para desarrollar cualquier habilidad motriz, para cualquier actuación deportiva, como decíamos. Este es el modelo desarrollado por Loer, con algunas de las variables que él entendía que estaban detrás de este estado ideal de ejecución, ¿no? Nosotros al deportista de alguna manera se las presentamos, pero no condicionan. Al final tiene que ser él quien descubra cuáles son las que más le condicionan, le determinan la actuación, que al final la alta autoconfianza para cada deportista suele ser distinto, suele tener matices, suele tener detalles. Entonces, bueno, un poco es como la base y la guía, pero luego el objetivo es que el deportista acabe descubriendo qué es lo que a él le determina este estado ideal de ejecución, ¿no? El procedimiento de toma de conciencia para llegar a ese estado ideal de ejecución, lo primero es conocerlo, que el deportista identifique, que sea consciente en qué situaciones ha estado ya en ese estado ideal de ejecución, o lo empecemos a evaluar, ¿no? Lo empecemos a conocer. La segunda parte sería descubrir qué pasa cuando está en ese estado ideal, ¿no? Antes hablamos también de fluidez por ahí. Pensamientos, sensaciones, conductas, todo lo relacionado con ese momento, para poder generarlos, tanto en situaciones de entrenamiento, algunas provocadas y otras con las propias tareas que se ejecutan normalmente en el entrenamiento, y luego la última sería generalizarlo o transferirlo a la competición, quizá la parte más complicada. Vale, esta es la herramienta ya, es donde quizá más me quería entretener. Esta es la parte de autoevaluación, en realidad tiene forma de cuartilla, ellos se lo llevan, esta era online porque estaban en concentración internacional. Decir que la herramienta es dinámica, este es el modelo 5, señalo el 5 porque bueno, hay diferentes modelos que varían en función del momento de la temporada y las habilidades también que el deportista ya ha entrenado, ¿no? No le podemos preguntar en la autoevaluación cosas que no hemos trabajado con él o que no podría saber identificar, ¿no? Este modelo es bastante avanzado, incluye muchas cosas y bueno, señalaros también, por ejemplo, cómo hay algunas variables que son correlativas, ¿no? En todas las partes del entrenamiento, antes, durante y después, como puede ser la autoconfianza, después evaluamos pensamientos positivos, dudas, ¿no? Muy relacionados también con la confianza. El deportista lo evalúa de 0 a 10. Ah, bueno, sí lo pone. Esto es muy interesante. El deportista, antes de bajar a entrenar, se propone unas metas específicas de entrenamiento. Se le explica que los objetivos de entrenamiento está claro que los propone el entrenador, para eso está, para todo el grupo de entrenamiento, pero que al final cada uno debemos bajar a entrenar a cumplir algo, ¿no? Entonces él se propone objetivos específicos de entrenamiento y previamente, junto con el antes, rellena la expectativa de logro, que sería la primera columna. ¿Cuánto se cree él capaz de cumplir con ese objetivo durante el entrenamiento, ¿no? Y posteriormente evaluaría la valoración del logro, que luego vamos a ver qué información nos da esto respecto a la expectativa, muy interesante, ¿no? Hay una parte también abierta de observaciones para que para que el deportista ponga cualquier cosa que haya influido ese día en el entrenamiento, ¿no? Interna o externa. Bueno, y hay incluso variables, ya os digo que este es el modelo 5, es bastante avanzado. Por ejemplo, incluso se le puede pedir al deportista que evalúe de forma dinámica durante el entrenamiento algunas variables, ¿no? Puede no haber estado igual de concentrado al principio que en el medio o al final del entrenamiento. Entonces, le damos la oportunidad de evaluarlo incluso, ¿no? de esa forma dinámica. Deportistas ya bastante entrenados, insisto. Y esta sería, digamos, la parte de atrás, que es la parte del diario de entrenamiento, la más subjetiva, la más abierta, que de alguna manera también tiene más que ver con ese estado ideal de ejecución, ¿no? Porque los deportistas obtienen muchísima información de estos mejores momentos del entrenamiento en los que ellos tienen que, de alguna manera, volver a recrear mentalmente el entrenamiento, buscar esos mejores momentos. Esto es placentero, esto gusta. Apreciar la atribución, si es interna o externa, incluso ambas, acaban distinguiendo qué cosas, tanto externas como internas, han ocurrido o han influido en el entrenamiento. Y sensaciones, pensamientos y puntos fuertes que son, insisto, también elementos que luego en el estado ideal de ejecución aparecen descritos.
¿no? Porque todo lo que él refleja ahí al final está vinculado a ese buen entrenamiento. Él refleja aquí solo lo relacionado con los mejores momentos. Entonces entendemos que es lo que queremos repetir en otro momento. Lo que yo he hecho en un buen entrenamiento, lo mejor de un entrenamiento, muy probable me valga para otro. Y es lo que queremos repetir en alto rendimiento. Estas las conclusiones que sacamos nosotros a distancia. Insisto, estaban concentrados de forma internacional, lo rellenaban diariamente. Y nosotros sacábamos estas conclusiones, esto es de una semana, de uno de ellos, de uno de los deportistas, ¿no? Entonces, bueno, relevante, simplemente dábamos puntuaciones más altas y puntuaciones más bajas, una cuestión más cuantitativa, digamos. Luego dábamos también, le damos el reflejo de los puntos fuertes y nosotros le decíamos por ahí cuál era el que más se repetía o cuál había influido más, un poco lo que nosotros veíamos a través de la evaluación del diario, ¿no? Y las metas específicas. Esto es lo que os decía, que él se proponía y hacía esas dos valoraciones y con la diferencia de lo que se había propuesto y lo que pensaba que había logrado, sacábamos la valoración de logro de las metas, ¿no? La expectativa, que al final este deportista, por ejemplo, había cumplido 7 de 9 en una semana. Se había propuesto 9 objetivos, de los cuales había cumplido 7 en entrenamiento. ¿Vale? Y esto es una información que al deportista le viene muy bien. Es una concentración, además, en este caso, antes de una competición importante. Y esto es inyección de autoconfianza, claro. Verse cumpliendo objetivos, ¿no? y acumulación de puntos fuertes, como veíamos en el diario y demás. Bueno, sí. La parte de observaciones abierta, digamos, también tomábamos a veces alguna nota y le damos feedback de qué cosas nos habían resultado significativas que él detectaba que podía estar influyendo en el entrenamiento. Incluso también como información para el entrenador que está allí con ellos, claro. Y bueno, un poco las conclusiones o las aportaciones que nos da la herramienta principalmente es feedback propio para el propio deportista que bueno, solo autoevaluando el entrenamiento y haciendo el diario pues saca mucha información y se puede ajustar diariamente y constantemente a su estado ideal y conocerse cada vez más. Y por nuestra parte el feedback externo, ¿no? que tanto con el análisis cuantitativo como cualitativo pues podíamos darle una devolución a nivel de recomendaciones pues muy buena, ¿no? De mucha calidad y directamente relacionada con la experiencia que el deportista estaba teniendo allí, sin estar allí, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo más significativo. Y bueno, como conclusiones, me gustaría poneros simplemente las frases que dicen los propios deportistas. Para nosotros es una herramienta muy válida, como habéis podido ver, se obtiene mucha información muy valiosa para trabajar a diario y sistemáticamente. Y los deportistas, pues bueno, interpretan cosas como esta, ¿no? Las estrategias que escribo un día me sirven para otro, las recuerdo, las puedo aplicar. Muchas veces incluso se les olvida, ¿no? Entonces el simple hecho de haberlas tenido que escribir les facilita el recuerdo y volver a hacerlo. Solo el hecho de completarlo hace que me fije más durante el entrenamiento, si estaba concentrado, si no. Entonces, simplemente ese autoconocimiento les ayuda a manejarlo durante, ¿no? Muy valioso. Pruebo y descubro qué me hace sentir mejor y consigo enfocar el entrenamiento a que me vaya bien, no tanto a corregir el error, como hablaba también mi compañero. No hace falta que haya sido un buen entrenamiento para sacar un buen momento. O sea, el quedarse también con esa parte de la experiencia positiva de hasta en el peor entrenamiento, ¿no? Hay algo que aprender, hay algo que sacar y es lo que tienes que repetir en otro momento. Y bueno, un poco esa es la experiencia, abierta a las preguntas y cuestiones que podáis tener. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Bueno, la última intervención vuelve con nosotros José Luis Bermejo, con un trabajo sobre efecto de la fatiga física en una tarea de vigilancia específica Go-No-Go. Bueno, buenas tardes otra vez. ¿Vale? Voy a extenderme un poquito más en este estudio, venga. Cuando lo ponemos a ver qué podemos estudiar con personal tan específico como el militar, es un colectivo con tantas características específicas, pues te pones a pensar y realmente tiene muchas analogías con un deportista, ¿no? Pues es necesario, ahora mismo, en esta secuencia que estáis viendo, tiene que tener vigilante un sector para tener un tiempo de reacción más o menos eficaz y efectivo y además tener una buena toma de decisión,
¿no? Sí, con todas estas tres cosas, pues perfectamente podríamos estar hablando de un deportista, ¿no? Son características de un deportista normal. Bien, a la hora de tomar estas tomas de decisión, todos sabemos, ¿no? El nivel óptimo, siempre hablamos de un nivel óptimo de estrés. Sabemos que si el nivel es óptimo, puede llevar a un buen rendimiento o incluso mejorarlo. Pero, ¿cuál es ese nivel óptimo? Pues ese es nuestro objetivo de estudio. Analizar si el efecto de un ejercicio físico puntual, en este caso un ejercicio de resistencia hasta la extenuación, sobre el rendimiento de una tarea de vigilancia go-no-go específica, que ahora vamos a ver más adelante. Nuestra hipótesis de partida fue que un esfuerzo, en este caso submáximo, podía llevar a una mejora del rendimiento en esta tarea. La muestra fueron 32 militares y hicimos un diseño igual intrasujetos en dos momentos, ¿no? Prefatiga versus posfatiga, con 48 horas previas de no ejercicio a la realización del test. Se realizaba en prefatiga la tarea cognitiva go-no-go, después realizábamos el protocolo de fatiga, que era una prueba incremental sobre tapiz rodante. La prueba incremental era cada medio minuto se incrementaba medio kilómetro y era hasta que el deportista nos decía, el militar nos decía que paráramos. ¿Cuáles eran las variables de estudio? Pues teníamos el tiempo de reacción y errores de omisión y de comisión. Realmente esto tiene que ver, aunque si lo vemos así de un análisis científico es tiempo de reacción y errores de omisión y de comisión, si hablamos del militar estamos hablando de tiempo de reacción como velocidad del disparo, ¿verdad? Y la toma de decisión, estamos hablando de si la toma de decisión es correcta, dar a un enemigo o dar a un amigo, ¿no? El error de omisión es aquel que cuando el enemigo sale, yo no actúo. O sea, es un error de omisión, omito la respuesta. Y el error de comisión es cuando ha actuado un amigo y yo le disparo. Entonces, cometo un error de comisión, cometo un error. Esas son las variables de estudio que tuvimos. Aquí vemos al sujeto y esta era la tarea. Como decimos, era tarea específica porque la realizaban de pie y con un fusil de asalto. Tenía un sensor conectado en el disparador que estaba conectado al ordenador y nos llevaba la señal y en ese momento pues recogía la respuesta. Como veis, esta es la secuencia, así comenzaba y estaba totalmente contrabalanceado, unos respondían a la izquierda y otros a la derecha, pues la respuesta correcta, si giraba a la izquierda había que disparar, en cambio si giraba hacia la derecha pues no tenía que disparar. Como he dicho, a cada sujeto pues le correspondía una opción de respuesta. Por supuesto tenían que responder lo más rápido posible, sin cometer errores. Bien, nuestros resultados, ¿qué nos dicen? Pues en la variable de tiempos de reacción hay una diferencia significativa en los tiempos de reacción, mejoraron después del ejercicio físico. Todos los militares tuvieron mejores respuestas, o sea, tiempos de reacción más rápidos, más bajos, tras el ejercicio físico que en la prueba anterior prefatiga. En cambio, solo encontramos un pequeño error de bloque. Esto de efecto de bloque realmente es el tiempo, la tarea, lo que nos va haciendo el efecto de realizar la tarea a lo largo del tiempo. Un pequeño efecto simplemente en los errores de comisión. O sea, que no hubo diferencia en las condiciones prefatiga y posfatiga. Fueron igual de precisos en la tarea en fatiga que en posfatiga. En prefatiga que en posfatiga. ¿Qué nos lleva a decir a ver en la tabla? Pues vemos las diferentes variables. Como veis aquí, los tiempos de reacción están expresados en media, y esto es en mediana. No voy a poder explicar esto, ¿de acuerdo? Aquí se puede ver mejor en esta gráfica, que es la variable de tiempos de reacción, cómo hay diferencias entre prefatiga y posfatiga en casi todos los bloques de la tarea. La tarea era de 12 minutos y lo dividíamos en bloques de 3 minutos, 4 bloques de 3 minutos a la hora de analizarlos. Como vemos, el asterisco indica diferencias significativas con la condición de posfatiga, en cambio la crucecita indica diferencias significativas con el bloque 1 de la misma condición. O sea, todos los bloques fueron más lentos
que en el bloque 1. ¿Realmente esto qué nos viene a decir? Nos viene a decir que los efectos que produce el ejercicio físico de mejora del rendimiento se van perdiendo conforme va pasando. Simplemente duran prácticamente en el primer bloque. Conclusiones que sacamos de este estudio. Pues se observa un cambio significativo entre ambas condiciones de evaluación, prefatiga versus posfatiga, en la variable de tiempo de reacción, pero no en las de errores de comisión y omisión. Se ha observado un efecto positivo en los primeros minutos de la condición posfatiga en la velocidad de disparo sin afectar a la precisión de la tarea. Y los resultados del presente estudio destacan los efectos positivos transitorios relativos a la fatiga en el rendimiento cognitivo. Y este es el estudio. Ahora, cualquier pregunta ya cuando estemos en la mesa de... Muy bien. Muchísimas gracias, José Luis. Bueno, lo bueno de que hayan regulado también los tiempos es que ahora nos queda un buen margen para una, digamos, situación más dinámica, más interactiva. Así que les animo a que, en el orden que quieran, a cualquiera de ellos les vayan haciendo las preguntas que consideren necesarias. Pueden levantar la mano para que les acerquen el micrófono. Mi pregunta es para el, ay, es que no me he quedado con el nombre, para el del ajedrez. ¿Cómo es? Ese, así me llamo. ¿Te llaman así? Carlos. Carlos, en el ajedrez pasa una cosa que es que de pronto se tiran mucho tiempo pensando una jugada y de pronto hay un cruce de movimientos súper rápido. ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, ¿se me oye así? ¿Bien? Aprieta, eso es. Ahora. Hola. Ahora. Bueno, este es uno de los temas específicos del ajedrez que se trabaja la gestión del tiempo. Normalmente esto sí que hay un autor que se llama Nicolás Krogius, que en 1972 ya escribió un libro sobre psicología en ajedrez, y entonces él decía algo así como que a partir de los 20 minutos, ¿vale?, de pensar una jugada más allá de 20 minutos, ya se empezaban a cometer errores garrafales de ver, por ejemplo, él utilizaba nombres un poco técnicos, pero de ver piezas donde no las había, comerte piezas que ya no existían, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, esto básicamente al jugador lo que trabajamos con él es que le damos un tiempo y ahí tiene que decidir. Ya está, esto en la fase de entrenamiento. Hay algunos que luego cuando van a competición, si este error se produce a lo largo de muchas partidas o en muchas competiciones, pues vamos a tener que trabajarlo de manera más específica. Yo utilizo también muchas veces el tema de las visualizaciones, ¿vale?, de maneras concretas, pero le damos tiempo. Normalmente le damos 5 minutos, por ejemplo, y es en plan, decide algo aquí, ¿no? En los 5 minutos decide. Y luego valoramos si pasa más tiempo o sea, hacemos una especie de comparación, digamos, ¿vale?, con esto. Pero este es uno de los temas fundamentales y principales de los jugadores de ajedrez, uno de los errores más difíciles que hay, que se pasan más de 20, 25, 30 minutos analizando una sola jugada que luego realmente no es tan importante para el resto de la partida, ¿vale? No sé si te he respondido, pero... Sí, sobre todo porque ellos no están muchas veces, al pensar tanto, ellos no están en el tablero que tienen en ese momento, sino en los futuros tableros que se van a quedar con las jugadas, ¿no? Sí, eso también pasa. Y luego muchas veces lo que hacen es que no están analizando, sino que están intentando encontrar el error en su análisis. Que de aquí es de donde vienen muchas veces los problemas que tienen estos jugadores a la hora que consumen mucho tiempo. Es decir, yo analizo 5 o 6 jugadas hacia adelante, que es lo que tú dices, pero bueno, más o menos parece que me quedo bien, pero no me convenzo de esto. Entonces digo, bueno, espérate porque no me puedo quedar tan bien. Yo creo que he cometido algún error en mi cálculo y entonces vuelvo a repasar la variante y vuelvo otra vez y vuelvo otra vez. Y al final ahí es donde se consumen 20, 25, 30 minutos y lo que ocurre es que al final encuentras esa laguna, que es falsa, pero cuando estás en la partida la encuentras, claro. Te autoconvences de que existe. Vale. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Hola, buenas tardes.
Antes de nada, muchas gracias por las presentaciones, me han parecido todas muy interesantes. Enhorabuena a todos. Y tenía dos preguntas. En primer lugar, una pregunta para Obdulia. Cuando has hecho el registro a modo de diario de los deportistas, comentas que registran las sensaciones, emociones, pensamientos, etcétera. Antes de que ellos hagan esta actividad, se les instruye previamente de qué es una emoción, qué es un pensamiento, cómo regularlos, etcétera. Y tenía una segunda pregunta también para José Luis. ¿Por qué consideras que el tiempo de reacción mejora al aumentar la intensidad del esfuerzo? Y bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Corregir que, perdón por presentar a mis compañeros, a lo mejor he dado pie a la confusión. Yo soy María Martínez, Obdulia es una compañera que está en la sala. Pero vamos, que sin importancia por aclararlo. A ver, el trabajo que hacemos ahí, el entrenamiento psicológico que se hace en el centro de alto rendimiento, es muy sistemático, muy constante. O sea, estos deportistas a lo mejor llevaban 6, 7 años entrenando psicológicamente, en este caso con Pablo del Río. Y claro, evidentemente has trabajado pensamientos de todo tipo, emociones de todo tipo, sensaciones. O sea, están muy familiarizados con el trabajo psicológico y lo tienen completamente integrado en su entrenamiento. El entrenador está al tanto de todo también. En este caso es un entrenador joven e implicado además. Y claro, y la información fluye de manera muy, muy positiva, ¿no? Entonces sí, los deportistas son tremendamente conscientes de toda esa información. Es verdad, por eso os decía lo del tema del que fuera el 5, es verdad que es más complejo, hay más incluso, más por arriba y más por abajo, claro. Y bueno, quizá como ejemplo a lo mejor se nos ha ido de las manos, pero bueno. Vienen de hacer otros y de haber evaluado y de un autoconocimiento ya muy, muy grande, es verdad. Hola, gracias por la pregunta. Hay diferentes teorías sobre la activación después del ejercicio. Hay algunas que hablan de la irrigación en el cerebro, otra de la activación o hiperactivación del sistema nervioso central. ¿Vale? Lo que sí que sabemos, y hemos hecho diferentes estudios, es que, como hemos visto en el estudio, ese aumento del rendimiento se va perdiendo. Nosotros hemos hecho diferentes estudios, viendo tras el ejercicio pasado 15 minutos, y a partir de los 15 minutos ocurre totalmente lo contrario, el rendimiento decae. Entonces sabemos que hay una oscilación de ese tiempo, donde el rendimiento aumenta y el rendimiento empieza a decaer. ¿Por qué se da esto? Pues, como te he dicho, hay de diferentes teorías. Nosotros, esto es como un ordenador. Cuando lo enciendes el ordenador, al principio intentas abrir un programa, no te cuesta más, pero una vez que el ordenador ya has abierto por primera vez el programa, lo vuelves a abrir, enseguida, ¿no?, a los pocos segundos, está a pleno rendimiento. Pues esto pasa parecido. El sistema nervioso central está hiperactivado, está realizando la tarea y lo que sí que es verdad que se da, la mayoría de los casos que se dan es el efecto trade-off que se dice, que hay muchísimos más errores, hay una mayor activación, mucho más rápido a la hora de realizar las respuestas, pero se cometen más errores. En este estudio sí que no se da, no cometen más errores. ¿Por qué? Realmente esta gente están entrenados saben que un error no es un pase mal dado, un error que puede ocurrir, pues que se pierde una vida. Entonces, realmente su respuesta está muchísimo más evaluada a la hora de realizarla. No sé si te he respondido. Perfectamente. Gracias. Buenas, tengo una pregunta para María. Has comentado que, propones una toma de conciencia por parte del deportista y, corrígeme si me equivoco, pero entiendo que para mejorar el rendimiento, ¿no?, o alcanzar más éxitos. Y se me ha ocurrido una duda porque antes hemos estado en otra ponencia en la que han comentado otra forma de tomar conciencia con los actos que un deportista puede hacer. O sea, han dicho que haciendo, por ejemplo, la chica que has puesto ha comentado que
en un ejercicio de pesas en el gimnasio, por ejemplo, tú coges lo que es la pesa y empiezas a hacer un curl de bíceps, por así decirlo, y piensas cómo estás haciendo ese movimiento. Tomando conciencia, entiendo, para cuando te toque ponerlo en práctica, pues alcanzar o optimizar tu rendimiento de alguna forma. Y mi duda es, ¿el método que tú propones de un deportista que se autoevalúa o hace un diario después de su entrenamiento, de los actos que ha hecho durante ese entrenamiento, por así decirlo, es equiparable a lo que conseguiría pensando o de alguna forma reflexionando sobre ese movimiento que hace en el momento? Vale. Gracias por la pregunta. Nosotros hemos presentado una de las herramientas que utilizamos para ese trabajo del estado ideal que decíamos, ¿no? Que al final es lo que quiere es que el deportista repita, ¿no? su experiencia de éxito, o sea, en qué estado él está o puede rendir al más alto nivel y lo pueda repetir ese estado, ¿no? Entonces, la toma de conciencia ahí es como la base, ¿no? Es la base de prácticamente todo el entrenamiento psicológico, porque al final tú también tienes que tomar conciencia de qué cosas te motivan, también tienes que tomar conciencia de que te da confianza, ¿no? Al final esta era una herramienta dirigida a descubrir o ayudar al deportista a que descubra en su propio entrenamiento y por él mismo esas variables, esos aspectos que a él le ayuda a entrenar bien y luego, como decíamos, transferirlo a la competición, ¿no? Que a veces es una sensación de, por ejemplo, en el caso del taekwondo, les da mucha información, ¿no? La sensación del tapiz a veces, ¿no? De los pies, porque normalmente van descalzos, bueno, tienen una protección, pero bueno, o sea, lo notan, ¿no? Y les da una sensación muy, muy particular, ¿no? O los nadadores coger agua, le llaman, deslizar, o sea, en cada deporte luego tienen, es particular. Y al final lo que quieres conseguir es que eso lo asocie a ese estado y lo pueda repetir, ¿no? Lo conozca hasta el punto, a veces eso es una sensación, un pensamiento, a veces es beber un trago de agua antes de salir a calentar. Es que son cosas que a ellos les va, digamos, situando en esa situación de entreno o de competición, sobre todo el estado ideal, y les ayuda a acercarse a ese nivel del organismo, a ese estado del organismo que les conviene, digamos, ¿no? Entiendo que eso era parte como, por ejemplo, una sensación, pero luego esa sensación hay que repetirla cuando te están evaluando y a lo mejor depende la competición de ello, ¿no? ¿Se contesté? Bueno, me voy a permitir hacer yo una pregunta porque ha sido bastante recurrente un poco la alusión a aspectos atencionales, de consumo atencional, y es un tema que a mí me llega personalmente. Entonces, casi a todos los ponentes les querría decir qué papel juega pues eso, el entrenamiento atencional y las habilidades de concentración en el trabajo que están haciendo con sus deportistas. Y básicamente un poco al hilo de lo que los dos últimos presentadores han hecho referencia, pues eso, a cómo se produce un efecto de fatiga, no solamente física, sino cognitiva, ¿no? Es decir, cómo se van cometiendo más errores a medida que pasa el tiempo. Si algo que yo personalmente he trabajado con maratonianos que también tienen que estar muchas horas compitiendo y se produce un efecto de fatiga, y a ellos les funciona, que es lo que se denominan ciclos atencionales, ¿no? En vez de consumirse en tanto tiempo, lo que hacen es periódicamente desconectar, sobre todo cuando hay una actividad rutinaria o que no exige una toma de decisiones, para economizar así, vamos a decirlo, fatiga atencional o recursos atencionales y volver a conectar periódicamente, ¿no? Pasan de lo que técnicamente se denominan estrategias asociativas o de concentración en la tarea a estrategias distractivas. Eso les permite aguantar mucho tiempo. Y en algunas de las situaciones que ustedes han comentado, pues están hablando de la importancia de ciertos errores y de errores que muchas veces se producen por ese efecto de fatiga, ¿no? Quizás una activación inicial produce una mejora del rendimiento, pero si uno luego se va cansando, va acumulando fatigas. ¿Cómo manejan estas cuestiones atencionales? Y si esa estrategia, en principio, de regulación
asociativa, disociativa, la han utilizado, la contemplan o cómo la adaptan a sus modalidades deportivas, a sus especialidades deportivas, no sé, en el orden que quieran. No lo sé. Pues venga, María. María, sí, empieza tú misma. Pues bueno, hilando con la presentación, hay un programa de atención-concentración específico, ¿no?, que utilizamos con los deportistas, pero bueno, hilando sobre todo con la presentación que se ha hecho para tener el conocimiento y el contenido todos en la cabeza, el propio estado ideal de ejecución, al final nosotros, con todas las conclusiones que ellos sacan de ese diario de entrenamiento, de puntos fuertes, qué les ayuda, qué sensación les gusta, etcétera, digamos, hay un documento o hay una relación de esas cuestiones, ¿no?, que más veces o que más confianza les ha dado. Y sirven un poco de anclaje o de lo que tú decías a veces, ¿no?, de esos momentos de fatiga, reducirlo a esa pequeña o gran sensación que con eso, volcando la confianza en eso, sabes que la ejecución, ¿no?, digamos, va a fluir, va a ir o va a ser más fácil que en una situación de fatiga, digamos, lo complica todo, ¿no? Estás cansado, los deportistas de taekwondo, por ejemplo, acabar el combate, wow, es una situación complicada de mantener la concentración, tanto si vas por arriba como por abajo en el marcador, un punto te saca o te mete en la competición, ¿no? Entonces, tener un recurso relativamente sencillo para ellos de lo que tirar en ese momento es muy valioso y suele estar muy relacionado con ese estado ideal de ejecución que hablábamos. Bueno, desde la parte del ajedrez, la concentración es un tema crucial. De hecho, hay mucha controversia con esto porque, claro, los papás, sobre todo con los chicos más jovencitos, una de las críticas es esa, que no se concentran, ¿no? Y te vienen a ti a decirte, bueno, pero es que quiero que esté 4 horas concentrado. Hombre, señora, pero no puede, ¿no? Entonces, uno de los temas, lo digo así en tono humorístico, pero hay una reclamación de esto y una exigencia, ¿eh? Entonces, una de las cosas que yo propongo con los jóvenes, pero también con los mayores, evidentemente en el ajedrez te puedes levantar, esto es esencial. Entonces, estas técnicas, ¿vale?, que tú hablabas, se levantan, pasean, caminan, se centran más en temas corporales y no tanto en el tema del ajedrez. Y luego, claro, ahí hay una... Piensa uno, piensa el otro, piensa uno, piensa el otro. Cuando a mí me toca pensar, yo estoy totalmente concentrado en la tarea. Y sí que es verdad que no te escapas, ¿vale? Estás calculando, estás analizando qué sucede aquí. Pero cuando le toca al otro, una de las tareas que yo entreno con los chicos es que se centren en temas mucho más genéricos, ¿vale? Cómo están los peones, cómo está la seguridad del otro, si hay alguna idea así en el aire, algún ataque, alguna defensa, etcétera. Es decir, son cosas que no te requieren una atención, una concentración tan exhaustiva, pero que te están ayudando también a seguir metido dentro de la partida. Entonces, este es un tema que trabajamos bastante en ajedrez. Pero ya te digo que aquí sería mejor invitar a algún papá, ¿eh? Sí. Oye, antes de que te retires de ahí, hay una cuestión que antes tú decías, de lo de cometer errores, ¿no? Salía en una mesa también esta mañana, ¿no? Como efectivamente en cualquier actividad deportiva y no deportiva es inevitable cometer errores, ¿no? Y luego efectivamente planteártelo como una forma de aprendizaje o como una especie de fracaso personal es otra cuestión aparte, ¿no? Pero la recuperación atencional de un error la trabajáis de alguna manera, tanto María como tú, como, bueno, por supuesto, en tu caso espero que no haya muchos de esos, pero ¿cómo trabajáis atencionalmente la recuperación de errores? Bueno, mira, en ajedrez lo que yo trabajo con algunos jugadores es que una vez que han cometido el error y se dan cuenta, porque normalmente sí que se dan cuenta en ese momento, pero las consecuencias se ven 2 o 3 jugadas después, ¿vale? Entonces el tema es que cuando se den cuenta de esto, que acepten, que miren. Yo les digo siempre que no intenten evadirse de esos pensamientos, sino que los acepten. Pues mira, me estoy llamando que soy malo, que soy no sé qué, que me ha pasado esto, vale, pues dilo. 30 segundos, tampoco hace falta que te machaques mucho, ¿vale? Pero así en tono humorístico les digo eso. Bueno, sé consciente de lo que te estás diciendo, escúchate, acéptate y cuando pasen esos 30 segundos, 1 minuto, vale, ya está. ¿Qué sucede ahora en la partida? Es decir, vamos a volver, ¿qué pasa ahora en la partida? Esta es la situación que tengo ahora. Con la otra ya no puedo hacer y ¿qué hago ahora con esto, no? Y luego muchas veces es, céntrate en qué aspecto, o sea, qué tiene de bueno tu posición. Estás perdido, quizá no haya nada que hacer, pero hay algún truco ahí, hay alguna cosa que tú puedas rescatar, que es una especie, bueno, es una tarea muy concreta para engancharte otra vez a la partida. Entonces, yo esto es lo que utilizo. No sé si sirve, pero... Suena muy bien. Sí.
lo que es importante, y nosotros en el colectivo militar lo hacen y en los diferentes cuerpos sé que también, es trabajar en esas situaciones de estrés. Lo que no se puede tener siempre es la situación ideal, porque normalmente la situación ideal se saca el rendimiento ideal. Entonces tenemos que estar acostumbrados a rendir sobre situaciones realmente totalmente contradictorias o que sean malas para nosotros. Si uno empieza, aparte hay un estudio ya antiguo y va en relación a lo que tú has comentado, se sabe perfectamente, se hizo sobre privación de sueño de más de 48 horas, si no recuerdo mal, y se sabe que cada vez que se pasaba la tarea atencional, al principio se tenía el mismo rendimiento durante las 48 horas. Al principio siempre se tenía igual, o sea, el rendimiento no bajaba. Bajaba en el momento en que la tarea empezaba a durar. Entonces, esto es importante, ¿vale? Porque realmente no se puede tener, como ha dicho Carlos, pues durante toda la tarea la misma concentración. Entonces, lo que sí que se tienen que estar dando, pues es de alguna manera novedades durante todo el momento, durante todo el rato, ¿no? Un militar, si tiene que hacer una guardia o tiene que un policía nacional tiene que estar haciendo una ronda, pues tiene que estar buscando novedades durante todo para que no se haga rutinario. Entonces, eso sí es importante para que su concentración o su rendimiento no baje. Y se tiene que trabajar. Muchas veces hablamos de concentración y hablamos de estrés y nos vamos siempre a estrés mental, pero realmente el estrés físico nos vale totalmente. Y a la hora de entrenar, si llevamos... Y una pregunta que le quería hacer yo a Carlos, ¿no? Si vosotros en la hora del ajedrez también tenéis en cuenta la preparación física, porque realmente si tienes una buena preparación física, la parte cognitiva pues van aunadas las dos. Sí. Entonces sí que porque yo sé que hay muchos a nivel élite de ajedrez que sí que tienen sus propios preparadores físicos. De hecho sí que emplean, juegan a tenis, hacen natación, realmente los buenos hacen todo este tipo de cosas. Pero yo te invito a que te pases algún día por un torneo de ajedrez para que veas ahí. Hay un poquito de todo. Sí que es cierto que últimamente le dan mucha más importancia al tema físico, que me parece crucial por lo que dices, ¿no? A nivel atencional y que tú estés, ¿vale? estés mejor. Muchas gracias. Oye, y esto que decía, perdona, es que porque parece que ahora estamos un poco interviniendo de aquí, pero es que es interesantísimo. A mí se me ocurre, cuando hay campeonatos de estos de ajedrez, hay alguien que tiene igual, yo que sé, un tapiz rodante o una bicicleta para conseguir lo que él decía de activarse y estar, digamos, más, yo que sé, más... hasta ahí no han llegado. Hasta ahí no han llegado. Oye, yo he visto en un campeonato a uno haciendo flexiones, no sé si era por no estar todo el rato sentado o por activarse, pero... Hay un jugador, últimamente no dejan ya salir de las salas, porque hay un tema que se le llama, en el ajedrez no hay doping, como se entiende, pero sí que hay un doping informático. Ajá. Entonces se han encontrado muchos jugadores, no muchos, no es una barbaridad, pero hay jugadores que se les ha encontrado con un móvil, que hoy en día juegan maravillosamente bien. Pero antes, hace unos años, dejaban salir sin ningún tipo de problemas y entonces veías jugadores, hay uno muy famoso que se llama Ivanchuk, corriendo, ¿vale? Haciendo footing, ¿vale? Durante la partida, ¿no? El tío ya lleva 4 horas jugando y se pone a hacer footing porque, bueno, eso le servía para activarse y para esto que tú dices de la novedad y todo esto. Entonces, pero de normal hasta ahora yo no he visto máquinas ni nada de eso, pero bueno, puede ser interesante esto. Bueno, nos disculpan esta especie de... Sí, tenemos 10 minutos, me dicen, o sea que todavía hay oportunidad para que compartan inquietudes o preguntas. Sí. Hola. Yo en realidad no quería hacer una pregunta nueva, quería continuar con la que has hecho tú antes. ¿Cómo trasladamos la recuperación atencional después del error a algo tan inmediato como puede ser el taekwondo? Que en cuestión de segundos un error te puede poner 3 puntos abajo, 3 puntos arriba. Me preguntas por la estrategia, ¿no? O la recuperación atencional, vale, si has dicho. Pues trabajamos con todos los deportistas una estrategia también en concreto de afrontamiento del error, se le llama. También es verdad que la estrategia es muy similar, pero los tipos de errores cambian, ¿no? O sea, a mí me gusta trabajar con ellos, por ejemplo, que hay errores asociados al deporte que de alguna forma tú tienes que aceptar, ¿no? Hablaba Carlos, tú tienes que aceptar que en algún momento vas a fallar, que en algún momento
A ellos, por ejemplo, les preocupan, entre comillas, las patadas a la cara, ¿no? Aparte que valen muchos puntos, pues tiene un efecto también como de ¡buah, me ha tocado la cara!, ¿no? Me ha llegado a la cara, me ha llegado arriba, uff. Un poco, no de vergüenza, pero bueno, sí de desmoralizante. Y luego errores de la propia ejecución, ¿no? O sea, errores técnicos o tácticos que son muy rápidos, muy en el momento, que tienes que resolver en ese momento. Y ahí sí que utilizamos esta estrategia que te iba a comentar, que es el afrontamiento del error, que es, así a grandes rasgos, como 3 fases en las que el deportista, antes de entrar en un estado negativo, o de enfado, o de recriminación del error o demás, algo así como parecido a la parada de pensamiento, ¿no? Tiene algún gesto o algún golpe o algo que le pare el proceso, ese encadenamiento negativo que se puede suceder. Luego lo llamamos mente en blanco, que es también pues, a lo mejor un gesto, me doy la vuelta o boto un poco, que es no pienso en nada, y lo siguiente es pensar en la siguiente ejecución, ¿no? O sea, volver a tener la atención en el rival que tengo delante, o en ese aspecto que te comentaba también de que a mí me da confianza, pues el tapiz, el sentir el tapiz, o un punto de vista, a ellos les da mucha información esta parte del cuerpo, por ejemplo, pues me enfoco enseguida ahí, ¿no? Pero el procedimiento sería ese, algo así como parar, no dejar que empiece ese circuito negativo y enfocarse a lo siguiente. O sea, no tienes tiempo para más en ese momento. Como mucho en el mismo combate, ¿no? Entre cuando para el tiempo, digamos, no es corrido, ahí puedes hacer una evaluación rápida, quizá, por dónde te está pillando o qué te está haciendo, qué te está afectando o qué no te está saliendo, para rápidamente también enfocar alguna estrategia tuya, ¿no? Algún punto fuerte que te permita resolver la situación. Pero durante, vamos, como te descuides con el error anterior, te meten otra a la cara. ¿Alguna pregunta más? Yo querría a Cristina hacerle una pregunta referida a esa diferencia que hay entre creación de conocimiento que tenemos pues, en el ámbito de la psicología del deporte y a comercialización y venta del mismo, ¿no? Su comunicación ha ido eso en lo que es la creación de una red. Sin embargo, a mí me ha llamado la atención que ella hablaba más del mantenimiento que de la creación, ¿no? Eso, hablar de oreja a oreja, parece que era algo como que, bueno, una vez que ya tienes un nombre, se mantiene, ¿no? Y sin embargo, lo que habitualmente pensamos que es crear, que es empezar de cero, que lo solemos hacer, pues quizás con otras claves, ¿no? de marketing o de publicidad o de redes sociales, pues tenía un papel muy limitado la importancia era muy limitada en esa presentación que ha hecho. Entonces, a mí me gustaría que, si se puede, compartiese con nosotros eso, algunas sugerencias de cara a empezar, porque probablemente entre el público pues hay gente que no tiene ya asentado ese nombre que va manteniéndose en el boca a boca, sino más bien que querría empezar, ¿no? Y que luego seguramente con esas claves de hacer un buen trabajo, de respetar esos valores de confidencialidad, pues puede mantener, ¿no? Pero para empezar, ¿qué es lo que habéis descubierto que podría ser interesante para empezar a crear una red de clientela en el mundo de la psicología del deporte? A ver, ¿se me escucha? Cuando he hablado sobre todo de las redes sociales que no tenían mucha importancia en lo que he explicado, es porque me refería pues, a los 20 y pico años que llevas a saber competir. Pero es verdad que creemos mucho en cuando pues eso, acabas y quieres empezar por esta parte más deportiva y tienes esos miedos de a qué puerta llamar, dónde tengo que ir, qué tengo que hacer. Sí que es verdad que creemos mucho en blogs, publicaciones, moverte por redes sociales, siempre y cuando pues eso, no quieras tampoco llamar mucho la atención, que es importante lo que he comentado. Y yo creo que al final es tener ilusión por lo que haces, hacer un buen trabajo seguido y esforzarte y sobre todo eficacia. Y bueno, y hablando de los errores, si los tenemos, pues nos levantamos y seguimos. Y es verdad, yo creo que es esforzarse sobre todo porque hoy en día el trabajo se consigue a base de esfuerzo y disfrutar lo que estás haciendo.
No sé si... Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más, por favor? Bueno, pues hemos ido muy bien de tiempo. Dentro de 2 minutos teníamos el tiempo límite que nos iban a poner. Les agradezco su participación, también la de los ponentes, y nada, nos vemos en las siguientes mesas. Muchas gracias.